He sentido 3 veces que estoy haciendo lo correcto en el momento correcto, en el lugar correcto. Y una fue cuando hice el examen de actuación. Siento que voy exactamente al lugar que tengo que ir, ¿no? Como que sabía exactamente lo que tenía que hacer y dónde tenía que ponerme y qué relación tenía con el espacio. No sabía nada de teatro, pero inmediatamente me ubiqué en relación a todo y dije, este tiene que ser el lugar, ¿no? Este es el lugar. Que es el darse cuenta hasta qué punto estos mandatos, ¿no?, que decía que tienen como mandato de cómo tienes que ser, te limitan de muchas maneras, ¿no? Te limitan de tantas maneras, y yo creo que la manera en que finalmente una los quiebra es cuando te das cuenta de que esas limitaciones cierran tu propio desarrollo creativo. El gran dilema mío de mi vida ha sido ese, es decir, dejar todo lo que había hecho para embarcarme en una aventura completamente incierta, que era la de dedicarme exclusivamente a escribir, ¿no? Un momento en mi carrera ya profesional como periodista, como conductora, como comunicadora, en donde empecé a sentir que estaba un poco despersonalizada. Por ejemplo, hoy día, que soy una mujer separada y que vivo con mis 2 hijos, podría ser un dilema, pero me siento inmensamente libre, y yo creo que tiene que ver mucho con la educación que recibí, ¿no? O sea, quizás si no hubiera recibido esa educación me sentiría desamparada, me sentiría, quizás, no sé, yo veo otras mujeres que sienten como que la edad, hay algo muy fuerte como con los plazos. El mismo hecho que yo haya empezado muy tarde, a los 40 años, yo empecé a intentar publicar. Entonces estoy recién empezando. Me siento como en los albores del futuro. La relación conmigo misma. No es que yo me sintiera masculinizada, sino que había un camino que yo no había transitado hasta el momento por esta necesidad, esta vorágine de romper. Yo creo que justamente lo femenino es romper lo que está. Pero romper lo que está no por un simple ánimo de decir, no, esto no me gusta, estoy en contra de esto, pero es una cuestión de decir, romperlo para ver qué otra cosa más se puede hacer, ¿no? Y creo que lo femenino es justamente esa potencia creativa también. Que me hicieron olvidarme de mí misma. Entonces, ese fue el momento, que fue hace no mucho, donde dije, no, es momento de empezar a transitar el camino de lo femenino. Creo que lo más femenino que tengo es que soy bruja, ¿viste? Eso que decís, lo sabía. Creo que tiene mucho que ver con, no sé, quizás con ciertas expectativas, ¿no? Empezando por lo más cercano, que es a nivel familiar, ¿no? El hecho del cómo ser mujer, ¿no? El hecho de, bueno, si uno se casa o no, si uno tiene hijos o no, qué tipo de pareja tiene, tiene mucho que ver con eso, ¿no? Pero también está la cuestión de la orientación sexual, al menos en mi caso, ¿no? Es una cuestión de cuando hay cierta expectativa de que seas muy heterosexual, ¿no? Y a veces uno no es tan heterosexual como se esperaría. No por ser mujer, pero sino por la autosuficiencia por ahí. No me siento en los fines, así como terminando etapas. Estoy recién empezando etapas. Eso, que no sé si es algo femenino o qué, pero como eso, la intuición, el pálpito, la corazonada, la templanza. Trabajé muchísimo, habiendo parido los chicos, salir rapidísimo al ruedo de nuevo, muchos viajes, y me di cuenta que me estaba faltando disfrutar de la sensibilidad de mujer que hasta ahora no había tenido. Yo también soy como muy particular en más allá de lo femenino, no, de yo puedo todo, entonces ese es el dilema. Fue como el camino inverso, después de 20 años de buscar ese equiparamiento, ¿no? Esa igualdad con ellos. Ceder, el decir, bueno, sí, pero también está bueno que no, por esta constante sensación de yo soy mujer, yo puedo, yo soy mujer,
lo hago, soy madre, puedo. En vez de decir, bueno, sí, soy mujer, pero también quiero que me protejan un poco. Y no soy menos mujer por eso. Tuve una experiencia muy dura en trabajo teatral y fue durísimo, durísimo. Había días en que decía que no era capaz de llegar al teatro, pero me subía al escenario, me subía y sentía como que me subía a otro lugar. Es como desafiarlo hasta qué punto de apertura darle también, ¿no? Yo sí siempre fui muy en ese ámbito quizás muy individual y decir, bueno, yo creo en estas cosas, siento determinadas cosas, actuaré según lo que sienta y a ver cómo pactúa esto con lo social, ¿no? Pero tampoco restringir mi propio camino vital por ese mandato social. Y me encontraba con mi partner que me quería pocazo y no me importaba las locuras que hacía, ¿eh? La intención de boicotear o la no intención, pero inevitablemente de boicotear la escena y me sorprendía, pero yo me sorprendía de que nunca perdía el hilo yo, nunca me ponía nerviosa, nunca me atrapaba. Son dilemas que pasan por el ser mujer, pero que pasan por sobre todo por ser quien soy y por el legado que tengo. Siento que voy exactamente al lugar que tengo que ir, ¿no? Si cambiamos la mirada, haremos que el mundo cambie.